a compartiros una palabra que se titula equipaje para el camino. Y es que no somos peregrinos en esta vida, ¿no? Dice la palabra que cada uno de nosotros somos peregrinos, no del camino de Santiago, sino de la vida. Y vamos hacia una meta, que es la ciudad celestial. Nunca nos olvidemos de hacia dónde vamos. A veces nos enredamos demasiado en esta vida y nos olvidamos de que nuestra meta está en una ciudadanía celestial. Pero en este camino de la vida, y los que ya son muy mayores, pues han recorrido ya mucho camino, encontramos muchos obstáculos, ¿no? Y encontramos muchos peligros. Y el diablo también pone piedras en el camino para obstaculizar nuestro progreso hacia la meta. Él está también enredando. Decía C.S. Lewis que el diablo se alegra de igual forma por dos posiciones extremas, que son negar su existencia o vivir obsesionado por él. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos caer en esos dos extremos. Hay gente que vive obsesionada por el diablo, pero también hay mucha gente que niega su existencia o olvida que el enemigo está detrás, como un león rugiente mirando a quién devorar. Pero gracias a Dios que Él provee para el equipaje adecuado para este viaje que estamos todos emprendiendo. Y hay dos elementos en este equipaje que no pueden faltar. Y me gustaría compartir con vosotros estos dos elementos. Uno de ellos es la paciencia. La paciencia es la capacidad para absorber problemas y tensiones sin quejarse y no verse afectado por los obstáculos, los retrasos y los fracasos. Y en la Biblia hay dos palabras que usa el Nuevo Testamento, para referirse a la paciencia. Hay una palabra en griego, voy a decir la palabra que no sirve para nada, pero por lo menos para que sepamos las dos palabras que usa en la Biblia, que se usa en la Biblia para hablar de paciencia. Hay una palabra que es la palabra hipomone, que expresa la paciencia ante la adversidad, ante las pruebas. El significado sería perseverancia. De esta palabra griega hipomone, el significado es la perseverancia. Y la encontramos en Hebreos, si quieres ir conmigo, a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, un texto que hemos leído muchas veces, que dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Y aquí vemos la palabra hipomone. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra versión dice que nos es propuesta, ¿no? A todos nos han propuesto una carrera y hemos decidido correrla. Hay mucha gente que no quiere correr esa carrera, la carrera de la fe. Pero nosotros un día decidimos empezar esa carrera y necesitamos correrla con paciencia. Lo que pasa es que si nos limitamos a este concepto, a este término, estamos ante un recurso natural que todos podemos estimular esta paciencia, esta capacidad de perseverancia con diferentes métodos que no siempre tienen por qué ser divinos, que tienen que ver con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos métodos que son humanos y que sirven para aumentar esa paciencia, para perseverar, ¿no? Métodos que tienen que ver con la psicología, ¿no? Hay mucha gente que usa técnicas orientales, meditación, yoga, nueva era, tai chi. Todos hemos escuchado de gente, no, yo voy a yoga, porque esto me ayuda para la paciencia, para perseverar, ¿no? Para mentalmente, ¿no? Y existe una oferta amplia de técnicas de relajación que ayudan a disminuir el estrés y aumentan la capacidad de aguantar, ¿no? La prueba.
Sin embargo, hay una paciencia mayor que tiene que ver con la gracia de Dios, que va más allá de lo humano, porque procede del mismo Dios. Y por eso la idea de paciencia es mucho más rica que esta simple perseverancia. Y la encontramos en Gálatas 5:22. Si vas conmigo, abre en tu Biblia Gálatas 5:22. El texto en el que la Biblia nos habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? El fruto del Espíritu. No es el fruto de una técnica, no es el fruto de una forma de entender la vida, sino es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pues la palabra que usa aquí Pablo para paciencia no es la misma que hemos leído antes en Hebreos 12:1, sino es otra palabra que es el término griego macrotimia, que literalmente significa grandeza de ánimo. Hay una palabra equivalente en latín que es la palabra longanimidad. Y longanimidad quiere decir ánimo fuerte, resistente, que permanece firme en las adversidades. Lo contrario de longanimidad es pusilanimidad. El adjetivo pusilánime significa de ánimo pequeño o corto, ¿no? Así pues, la paciencia que vemos en el fruto del Espíritu alude a un espíritu que no se rinde ante las circunstancias difíciles. No se rinde ante las circunstancias difíciles. Todo lo contrario a frases que hemos usado nosotros seguramente o hemos escuchado como ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Todos hemos escuchado esta frase o incluso la hemos usado, ¿qué le vamos a hacer? O gente que dice no podemos hacer nada, así que paciencia. Y esta no es la verdadera paciencia de la que habla Gálatas 5:22. Esto es resignación ante la impotencia. Cuando no podemos algo, nos resignamos, ¿no? Y esto es el conformismo, que muchas veces nace del fatalismo, ¿no? Decimos ya no hay solución, pues hay que aguantar. La paciencia que viene de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios, es una paciencia que pelea y que lucha. Es una paciencia que no se arruga ante la adversidad. Es una paciencia que no es pasiva, sino que busca activamente la salida. Esa es la paciencia que nos habla de este término macrotimia. Y hay evidencias de que una persona está progresando en este don, en este regalo, porque no olvidemos que el fruto del Espíritu es un regalo que Dios nos da, porque es fruto de su gracia sobre nosotros. Y hay evidencias de que estamos perseverando en este don, en este fruto del Espíritu. Uno es el dominio propio. Cuando una persona recibe este fruto del Espíritu, tiene dominio propio y ese dominio propio va aumentando. El dominio, no el demonio propio, otra cosa. Dominio propio va aumentando. La persona que tiene la paciencia como fruto del Espíritu ha aprendido a controlarse. No reacciona de forma impulsiva. No sé cómo te ves tú con respecto a hace años. Yo sí puedo decir y verme que yo no es que he aprendido, sino que yo puedo experimentar el fruto del Espíritu de Dios en ese sentido, de que en mi vida hay más dominio propio, porque aprendemos que Dios obra en nosotros y le dejamos a Dios obrar en nosotros. Y entonces aprendemos a controlarnos, a no reaccionar de forma impulsiva. Y este es el ejemplo del rey David, que no opuso resistencia ante las circunstancias que vivió con sus enemigos.
David, si leemos la historia de David, sufrió secreta y silenciosamente, y su personalidad fue transformada con el tiempo. Esto es el dominio propio que nos da ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y en la segunda evidencia de que la paciencia está en nuestra vida, el fruto del Espíritu, es que aprendemos a saber esperar. David supo aguardar su hora, no tuvo prisa. Dejó que Dios marcara sus tiempos. Hay una frase en los Salmos que me encanta, que dice: en sus manos está mi tiempo. En sus manos está mi tiempo. Y el calendario de Dios no se mide por el tiempo cronológico. Nosotros nos medimos por el tiempo, por los días, las semanas, los meses, los años, los cursos, las estaciones. El calendario de Dios no se mide por el tiempo cronológico, sino por el momento adecuado e idóneo de Dios. También usando las palabras griegas, no se mide por el cronos, que es esa palabra griega que significa tiempo, el tiempo material, sino que se mide por el kairos, que es otra palabra que aparece en la Biblia, que es el tiempo de Dios, no el nuestro, sino el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Así que necesitamos esta paciencia y saber esperar. Dice Santiago 5:7, si quieres ir conmigo a Santiago 5:7, nos da una alegoría, una ilustración muy gráfica de la paciencia. Y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Y esa palabra otra vez es macrotimia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Igual que el agricultor está esperando cuando siembra a que caiga la lluvia para que el fruto de lo que ha sembrado, de esa semilla, pueda nacer, crecer y darle el beneficio al agricultor. Así nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios, de que Él obre en nuestra vida y que Él nos marque. Así que un elemento del equipaje como peregrinos es la paciencia. Pero hay otro elemento también muy importante que no puede faltar en nuestro equipaje, y es la confianza. La confianza está en el mismo corazón de la fe, ¿no? Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La fe es el conducto por el que la gracia de Dios ha venido a nuestra vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la confianza tiene que ver con la actitud de un niño. Todos los que hemos sido padres hemos experimentado la confianza de nuestros hijos, ¿no? Cuando eran pequeñitos y nuestro hijo, nuestra hija confiaba en nosotros, en su padre, en su madre, porque ellos están indefensos y ellos descansan en la confianza que tienen en nosotros. De igual forma, la confianza es esa actitud que podemos experimentar con Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y es que hay muchas circunstancias en la vida que nunca llegaremos a entender, nunca llegaremos a entender. Y hay una pregunta que Dios nos hace en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. Y esa pregunta no es: ¿me entiendes? Dios no nos hace esa pregunta cuando estamos pasando dificultades. Dios no nos dice: ¿me entiendes? Sino Dios nos dice: ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Como hay una película de dibujos animados, creo que era ahora se me ha ido la película.
Bueno, se me ha ido Aladín. Aladín, cuando le dice Aladín a la princesa, que le dice que suba a su alfombra mágica, le da la mano y le dice, ¿confías en mí? Así que Dios nos pregunta, nos hace esta pregunta cuando estamos pasando en dificultades, en situaciones muy difíciles, y nos dice, ¿confías en mí? Y la confianza en Dios no supone comprender todas las cosas que Dios está haciendo en el mundo o en mi vida, sino creer que Él sabe bien lo que está haciendo. En eso consiste la confianza en Dios. No en entender lo que las cosas que Dios está haciendo, sino en creer que Él sabe bien lo que está haciendo. La fe es, en último lugar, un ejercicio de confianza en aquel que le dijo a Pedro en Juan 13:7, cuando Jesús hizo una cosa que no entendían sus discípulos. Y Jesús se arremangó, cogió un lebrillo con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro le dijo, ¿qué estás haciendo? Y respondió Jesús en Juan 13:7 y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, le dijo. Esa es la confianza. Hay cosas que no comprendemos en nuestra vida, pero Dios sí sabe lo que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos confiar en Él. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres de Dios que vivieron confiando plenamente en el Señor en medio de las pruebas. Uno de ellos fue Moisés. Moisés fue un líder que tuvo que dirigir a un pueblo numeroso. Dicen los eruditos que podía haber hasta 1 millón de habitantes en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Algunos dicen 500.000, 1 millón, pero si a veces es difícil manejar una iglesia, no me imagino manejar 1 millón de personas, ¿no? Pues Moisés tuvo una tarea difícil de manejar. Pero, en cambio, el autor de Hebreos nos revela cuál fue el secreto de la perseverancia de Moisés. La tenemos en Hebreos 11:26. Este texto que habla precisamente sobre la fe, ¿no? Y nos habla de los héroes de la fe. Y en el 11:26 dice, hablando de Moisés, no vamos a leer el 24, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que el secreto de la perseverancia, de la confianza de Moisés fue que puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Él puso la mirada en el galardón. Dios es nuestro galardón. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra meta. Y Moisés dice el versículo 26 que porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y no solo tenía puesta la mirada en Él, en Dios, sino que encima dice que se sostuvo como viendo al invisible. Qué paradoja tan bonita, ¿eh? ¿Cómo vas a ver al invisible? Pues Él se sostuvo como viendo al invisible. Así que la confianza de Moisés se alimentó de la fe y aguantó porque tuvo una confianza inquebrantable, que no se rompió y que permaneció. Y le permitió permanecer en situaciones muy difíciles con relación al pueblo. En cierta ocasión dijo que era un pueblo
que tenía una carga muy pesada, que no podía, pero Dios estaba con él. Así que Moisés confió en Dios. Otra persona que acabamos de hablar antes que confió en Dios fue el rey David. Y el problema de David también estaba causado por personas. Somos tremendas las personas, los problemas que damos. Moisés sufrió todo lo que sufrió por el pueblo y David también fue un hombre perseguido, asediado y acosado por sus enemigos. Vamos a ir al Salmo 31. Fíjate qué expresión de David en el Salmo 31 y versículo 9 sobre lo que él experimentó y vivió. Donde dice así, Salmo 31, 9, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, dice David, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Así que David sabía que confiar en Dios significaba dejar el futuro en las manos de Dios, en las manos del autor de nuestra fe. Y descansar en lo que dijo Jesús en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y esta confianza nos da descanso y proporciona una perspectiva totalmente diferente a la que podemos tener si no tenemos a Dios, si no confiamos en Él. Muy diferente a las situaciones que podemos vivir si no tenemos a Dios. Situaciones de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que decir, como el rey David, en el versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Dejar todo nuestro peso, dejar todas nuestras preocupaciones, dejar todas nuestras necesidades en Él, diciendo, Señor, confío en ti plenamente. No importa lo que venga, yo confío en ti. Y decir, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y otra persona que confió plenamente en Dios fue fue el profeta Jeremías. Si vamos a Jeremías capítulo 1, 18, vamos a leer este texto de lo que Dios le dio a Jeremías. El profeta llorón le llamaba, ¿no? Se le conoce como el profeta llorón. Pero Jeremías luchó abrazado a Dios y ese fue su secreto. Y Dios le llamó, y Dios no solo le llamó, sino le proveyó de su presencia y de su protección. Acuérdate que cuando Dios te llame, Dios te va a proveer de todo lo que necesitas para caminar. Por lo tanto, Jeremías 1:18, fíjate lo que le dijo Dios a Jeremías. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esta palabra nos la dice también a nosotros. Él nos ha llamado a su reino
y también nos ha provisto de todo lo que necesitamos para caminar y para poder seguir hacia adelante. Jeremías, como digo, luchó abrazado a Dios, agarrado a Él. Y en el capítulo 20 de Jeremías vemos las dudas y las quejas de Jeremías. No lo vamos a leer. El lamento, como dice ahí en el versículo 7, pero de repente ese lamento de Jeremías se transforma en un estado de confianza. Cambia el discurso. ¿Sabes por qué? Porque puso su confianza en Dios. Versículo 11, fíjate lo que dice 20:11 de Jeremías. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, otro que también le perseguían, como a David, a nosotros también nos persiguen, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y le dijo Dios, por tanto los que me persiguen, dice Jeremías, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Por lo tanto, aquí cambia el discurso Jeremías, porque puso su confianza en Dios, en el Todopoderoso, y empezó a alabarle. Y por eso el versículo 13, mira lo que dice el 13. Dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Cantemos a Dios, alabémosle, porque podemos confiar en Él. Él quiere que expresemos también nuestras dudas, también tenemos que expresar nuestras dudas, pero expresemos nuestra alabanza a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a hacer. Así que, ¿qué tenían en común estos tres personajes? Moisés, David, Jeremías. Lo que tenían en común era que humanamente eran débiles y eran vulnerables, como tú y como yo, ni más ni menos. Eran vasos de barro, pero se convirtieron en vasijas de oro en las manos del Todopoderoso, en las manos del alfarero, cuyo poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces Dios manifiesta su poder sobre nosotros. Por lo tanto, los tres habían aprendido a confiar en la roca de los siglos, la que no se mueve, jamás será conmovida, la roca eterna. Y su experiencia y su actitud nos inspiran a afrontar nuestros aguijones, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras vivencias, con la confianza y con la fe en Jesucristo. Hemos de aprender a luchar abrazados a Dios. Y vamos a terminar en Romanos 4:18. Tenemos que aprender también a creer en Dios de una forma real. Romanos 4:18 dice así, hablando de otro héroe de la fe, Abraham. Dice 4:18 Romanos, dice, él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Que podamos creer y luchar abrazados a nuestro Dios. Todos pasamos situaciones difíciles, ¿no? Y es en la prueba en las que Dios más se revela a nosotros. Es en la prueba en la que Dios más se revela a nosotros. Por eso no temas que venga la prueba, porque Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestra vida. Y Dios nos capacita y Dios nos da las herramientas y nos da el equipaje para el camino. Esto solo es parte del equipaje, paciencia, confianza.
pero Dios es el que va de nuestro lado. Dios es el que está con nosotros. Hay una historia que habla, ¿no?, de una persona que hablaba con Dios y le decía que le había abandonado Dios, ¿no? Que cuando iba caminando por la playa, él iba viendo las huellas suyas y las huellas de Dios a su lado. Pero cuando llegaron las luchas, las dificultades, las tormentas, las batallas, los momentos difíciles, le decía a Dios que esas huellas desaparecieron. Y dice la historia que Dios le dijo que esas huellas no eran las suyas, sino eran las de Dios, que le llevaba en brazos, en medio de las dificultades. Así que Dios está contigo. Dios te fortalece. Dios te da fuerzas nuevas. Amén. Dale gracias a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios en esta mañana, porque Él está contigo. Él te provee de cada necesidad. Él sabe por lo que estás pasando. Sabe lo que estás esperando. Él sabe el tiempo que maneja Él. Señor, gracias porque podemos acercarnos una vez más a ti. Gracias porque tú no cambias, Señor, porque tú eres la roca eterna a la cual podemos acudir, en la cual podemos cimentar nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, en medio de las dificultades. Señor, gracias por que tú, Señor, nos provees para el viaje, Señor. Gracias por la paciencia que nos das, fruto de tu Espíritu. Gracias porque tú vas moldeando nuestro carácter, nos vas fortaleciendo, nos vas moldeando. Gracias, Señor, también por la confianza que nos has dado, Dios. Señor, confiamos en ti en medio de las dificultades, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Te ponemos todas las circunstancias, Señor, que estamos viviendo, Padre. Circunstancias de enfermedad, oh Dios. Circunstancias, Señor, de situaciones, oh Dios, que no entendemos, Padre. Las ponemos delante de ti, Dios, sabiendo que tú cuidas de cada persona, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque podemos descansar, Señor, en ti. Y te pedimos, Padre, que tú aumentes nuestra fe, Señor. Que tú ayudes nuestra incredulidad y que puedas revelarte más a nosotros, Señor. A veces no tenemos que entender, sino sencillamente confiar en ti, Dios. Confiamos en ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y para siempre, Señor, es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, oramos ahora por toda necesidad que hay, Señor. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú sostengas, oh Dios, al que está débil, Señor. Sostengas al que está enfermo, Dios. Señor, sostengas al necesitado, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú obres. Y confiamos en ti, sabiendo que tú tienes el control de todo, Dios. Gracias, gracias y gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y tú eres un Dios fiel. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga en esta semana. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.